optimismo político y sus consecuencias. Es esta idea de que todos tenemos una responsabilidad y entre todos vamos a sacar adelante el país. La verdad es que sí. Aquí es cuestión de que sepamos las partes de un Estado y las partes que lo conforman para poder determinar realmente que todos debemos salir adelante, entre todos. Pero aquí la crítica no es que nosotros tengamos 100% una responsabilidad y deberíamos de deslindarnos de nuestros intereses, de nuestros, tal vez nuestras aficiones, para poder centrarnos en la vida política. Cuando nos referimos a política, yo no me quiero referir meramente a partidos políticos, vaya, política práctica, de aquella que se vive en las calles, que se vive en los edificios gubernamentales. Ese tipo de política es la que se refiere la gente cuando habla de que debemos salir adelante todos. ¿Cuál es el peligro de esto? Quiero empezar a tomar distintos tipos y puntos a criticar porque es bien importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? No es más que una crítica, sino es una manera de entender el problema de diferente perspectiva. Distar de entre uno y otro y querer darnos cuenta de aquellos que no nos damos cuenta al estar siempre sesgado con esta ideología de que todos vamos a salir adelante y de que todo va a estar bien. Para empezar, quiero tocar el tema de las responsabilidades. Recordemos que las partes de un estado la conformamos tanto los habitantes como la forma de gobierno. Y esta pues ya dependerá de cada país, pero está formada por representantes y por funcionarios públicos. Por ejemplo, si en un país hay 100, imagínense, vamos a tomar un caso pragmático, y es el caso de México. Imaginemos, si podríamos cuantificar la responsabilidad, que también es un tanto hipotético, pero es importante tomar en cuenta para esto que quiero explicar. Imagínense una barra. De toda esa barra es la responsabilidad ya cuantificada. Y si la dividiéramos entre los 130 millones de mexicanos que somos, ¿de a cuánto nos tocaría? Ahora, también dentro de esta cuantificación de responsabilidades y esta división de todos, de nuestra responsabilidad que tenemos todos como mexicanos, tendríamos que tomar en cuenta tanto la posición de cada persona, por ejemplo, cuestión física, cuestión socioeconómica, cuestión intelectual. Entonces, ese es otro tema, pero para decir que bajo regirnos bajo este establecido de que todos somos iguales, cuando la realidad es que no, pero bajo la ley todos somos iguales. Entonces vamos a saltarnos este tema de si realmente todos no tendríamos que tener la misma responsabilidad con base en nuestra capacidad o en nuestras oportunidades, pero pues, ese es otro tema. Imaginemos ya diametralmente que tenemos una barra. Entonces, esta barra no solamente va a estar dividida entre los habitantes de cada pueblo, sino al querer dividirla, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta que tenemos funcionarios que nosotros cogemos y que ellos a su vez tienen primeramente la voluntad y ya después el ejercicio, si salen seleccionados, tienen el ejercicio y la responsabilidad de atender a los llamados de la población, pues tienen muchísima mayor responsabilidad que un grupo de personas, porque ellos ya son la representación del pueblo. Entonces, si nosotros tenemos la responsabilidad de salir adelante y participar en la vida política para mejorar este país, realmente, ¿qué tipo de porcentaje nos tocaría? Como ya dije, diametralmente del 0 al 100. ¿Qué porcentaje nos tocaría? 130 millones de mexicanos más el porcentaje de la responsabilidad, ya hipotéticamente cuantificada, de los funcionarios públicos. Realmente nos tocaría bien poquito. Pero ahí va el siguiente punto. Nosotros al ejercer nuestro derecho para votar, pues tenemos cierta libertad para poder determinar cuáles van a ser nuestros representantes y nuestros funcionarios públicos. ¿Realmente tenemos una cierta libertad para poder escogerlos? La verdad es que no. Las ideas dominantes pertenecen y son establecidas por una clase dominante. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Como ciudadanos y como individuo. Por supuesto que como colectivo tenemos cierta responsabilidad si es
que nuestros funcionarios no están haciendo su trabajo, no están haciendo lo que deben y están haciendo otras cosas que solamente perjudican al pueblo. Pero individualmente, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Si nosotros también pudiéramos cuantificar una línea de responsabilidad con base en, pues, por ejemplo, en las elecciones, ¿cuánto valdría un voto de solamente una persona? Yo sé, yo entiendo que el colectivo es muy importante para poder ejercer presión sobre los grupos poderosos y los grupos dominantes. Pero individualmente, si hay una persona a la que se le ha sido defraudada de la política práctica y no tiene ningún interés por votar, por seguir la vida política del país, por querer estar informado de todas las acciones que se toman con sus impuestos, así sea de triste realidad de México, que tiene cierto porcentaje de trabajadores informales, pero que también cuando compran productos pues pagan impuestos. Imaginemos a don Juan, es un caso hipotético. Don Juan alguna vez tuvo este interés y tuvo este afán por querer no cambiar, sino por querer ayudar a su comunidad. Este ímpetu de que tenía Juan, pues lo llevó a estar participando activamente, lo llevó a que, bueno, un caso inductivo, tenemos en cuenta que también Juan no acabó la secundaria, no acabó la preparatoria tampoco. Don Juan es una persona muy trabajadora que desde pequeño se le inculcaron valores sobre el trabajo y sobre la importancia que tiene el trabajar para sobrevivir. Resulta que cierto político eh, agarró la confianza no solamente de Juan, sino de su familia y de su comunidad. Este solamente lo utilizó para poder ganar alguna campaña de su municipio y ya los dejó abandonados. Ese en el mejor de los casos, porque muchas otras veces pues son estafados, les compran sus votos, registran sin su autorización en sus firmas en algunos otros lados, pero digamos que a grandes rasgos, si tampoco entran en cosas específicas, Juan ya se siente decepcionado por la política. Leyó muchas noticias, leyó muchos reportajes y sabe que son todos unos corruptos. Ahora, Juan ya no quiere participar en las elecciones, no le interesa nada sobre la vida política del país. Juan es malo. Por culpa de Juan nosotros estamos como estamos. Y la verdad es que no. La vida política no solamente se trata de votar y se trata de ver si cierto presidente dijo o cierto funcionario está metido en un chisme, porque la vida política la hacemos todos, votando o no votando. Como ya dije, es un tema complejo. Si quisiéramos cuantificar las responsabilidades de cada uno de los ejercicios que realmente llevamos a cabo y que funcionan, porque también si nosotros participamos, ya otro tema sería si nuestra participación valió la pena o no. Cuando digo que la vida política la hacemos todos, es porque la hacemos todos. Así seas Juan, el zapatero o el agricultor y no vote, él está participando en la vida política, porque recordemos que el polis viene de muchos. Entonces, aquel que no sea mm, aquel que sea antipolítico tendría que vivir en una cueva fácilmente, porque nuestras acciones, para bien o para mal, repercuten en los demás. Y eso sí es vida política, porque si Juan está cansado realmente de estar decepcionado y de sentirse frustrado ante la vida y cuestiones políticas y no quiere saber absolutamente nada, no se le tiene que castigar bajo esta perspectiva de optimismo político, de que por culpa de que no ejerce su voto y de que no votamos, estamos mal. Porque la vida política no solamente se trata de eso, se trata de convivir con todos, vivir en la polis, en la vida activa y estar realmente consciente de nuestros actos. Es un tanto como la religión, que política y religión no son iguales, pero son cuestiones de no seguir las normas o seguirlas inconscientemente, pero seguirlas al pie de la letra. Yo no estoy promoviendo este tipo de actos. Yo creo que todos deberíamos hacer lo que nos corresponde para poder seguir adelante y estar marchando por un buen camino. Toda esta idea de
optimismo político y decir que todo va a estar mejor y que realmente si queremos podemos salir adelante, es una cuestión que se debe de analizar profundamente. En primera fase, por nosotros. Si nosotros creemos que sí existe un buen camino, y si, bueno, primero que si existe un camino, si existe un camino viable y si podemos seguirlo para poder al menos no mejorar el país, sino hacerlo tantito peor en cuestiones de las que está fea, porque México es un país muy bonito. Si tú crees esto, si tú crees que realmente existe una vía alterna para poder mejorar las condiciones en las que estamos, o es por ignorancia, o es porque cometiste suicidio filosófico, o es porque has leído a Chomsky. Y esta ignorancia se es aprovechada por la clase dominante, porque la ideología dominante, pues está, como decía Marx, está impuesta por la clase dominante. Entonces, no nos dejemos guiar por todo lo que vemos en las noticias, por todo lo que aquel intelectual nos quiso decir que sí se puede un cambio, porque muchas veces solamente es ignorancia la que nos guía hacia ellos. ¿O ustedes creen que es suicidio filosófico por parte de la mayoría de los mexicanos? Claramente no. O claramente estás sufriendo por las injusticias de este país. Que este es otro punto. Como ya dije, si tú crees que México va a cambiar y que tenemos una vía alterna para poder solucionar los problemas que nos pegan día a día, o cometiste suicidio filosófico, o has leído a Chomsky, o ya estás harto de sentir y de vivir las injusticias y pagarlas por cosas que tú no has hecho. Y es que muchos de esos tipos y de personajes que aprueban y difunden el positivismo político dicen que deberíamos de dejar de lado ya todas las excusas, que deberíamos de dejar todo aquello que nos ata, como el culpar a las personas, culpar a los funcionarios públicos por lo que han hecho. Pero déjenme decirles que aquellas personas que les digan que debemos de dejar de culpar a las personas y de enfocarnos en nosotros mismos, son personas o ignorantes o muy inteligentes. Ignorantes porque no han leído nada de periodismo riguroso e importante para nuestro país. O inteligentes porque saben que esto no les conviene. Muchas de las desgracias que ocurren en nuestro país tienen nombre y apellido. Debemos tener en cuenta que existe el periodismo y ahí sí entra la importancia de la participación ciudadana, pero hasta cierto punto. Yo no estoy criticando el hecho de que todos queramos, tengamos las ganas por salir adelante y por querer tener un México mejor. Solamente estoy cuestionando estas perspectivas porque si dejamos de lado el echar la culpa a los demás y enfocarnos a nosotros mismos, las injusticias van a seguir perpetuándose en nuestros días. La importancia, por ejemplo, del periodismo en nuestro país es darse cuenta de esos pequeños detalles minúsculos, pero sustanciosos, que perjudican o benefician a nuestro país. Por ejemplo, si nosotros tomamos esta idea de enfocarnos en nosotros mismos y solamente en mi familia y dejar de lado detrás, no culpar a nadie porque mis problemas son míos, es lo mismo como tú ser policía, dejar tu arma y esperar a que el ladrón venga y de buena fe, por obra de no sé qué, se entregue a ti. Se entregue a la justicia, a las autoridades y que lo condenen por lo que hizo. Si realmente queremos tener una participación ciudadana buena y efectiva, debemos cuidar a aquellos que tienen mayor responsabilidad en nuestro Estado, o sea, los representantes y funcionarios y servidores públicos. Otro punto es que las noticias te hacen daño, ya que una persona no va a poder solucionar todos los problemas. Y cuando en campañas, que también es válido, bueno, no es válido, es normal que lo hagan. No porque sea normal significa que sea bueno, sino en lo que me refiero es, cuando en las campañas se utilizan, se aprovechan de las emociones de las personas para poder ganar elecciones. Pero realmente, el día que un político diga tanto las vías alternas posibles, o sea, lo bueno y lo malo del país, simplemente no va a ganar ninguna elección. Pero el día en que nosotros tengamos la madurez para enfrentar las cosas tanto buenas y positivas como las negativas y los datos duros y secos,
vamos a tener una mayor capacidad para enfrentar y aguantar la frustración. Porque así como don Juan, muchas personas que tienen tal vez, que tienen estas ganas de querer salir adelante y también en gran parte es por culpa de los políticos que les dicen y les meten en la cabeza la idea de que vamos a estar bien y de todo se puede y de que todos trabajando juntos vamos a poder salir adelante. Y cuando se dan vuelta a la calle y ven que el país y las condiciones no son así, la decepción es muy grande. Pero si tenemos, como ya dije, esta madurez, esta también responsabilidad para poder darnos cuenta de lo feo, de lo triste que está nuestro país, como también darnos cuenta de las vías alternas para tomar y seguirlas y tener una mejor calidad de vida en la vida de la polis, pues vamos a tener un poquito más de consideración, vamos a tener un poquito más de soporte al darnos cuenta de las realidades de nuestro país y de nuestro contexto, porque realidades más allá de nuestra perspectiva existen y no van a dejar de existir por más de que queramos combatirlas con una ideología a cuestiones materiales, lo cual es sumamente triste y deplorable que un político te dé soluciones ideológicas para problemas materiales. No son psicólogos, no son especialistas de la salud, son políticos. Recordemos la definición de esta y sus funciones. Pero esto es cuando hablamos de funcionarios públicos, de servidores públicos ya ejerciendo sus facultades. Si alguna persona les quiere vender esta idea, o más que vender, se las quiere regalar y empezar a motivar, que es ajena a cualquier partido, que es ajena a cualquier interés, no busca lucrar con lo que nos dice, hay que tomarlo pues de buena manera, porque estas personas también quieren ayudar al país, quieren ayudar a su situación, nada más que están un poquito mal orientadas, están igual sesgadas por ignorancia o por las ideas dominantes de la clase poderosa, pero tampoco son malas. O sea, no, un crítico no tiene que ser sumiso ante nadie más que ante la verdad y la bondad. Y si estas personas tienen buenas intenciones, pues con base en sus capacidades, pues nos están tratando de querer motivar y pues no es malo, no del todo, simplemente hay que reivindicar las cuestiones en las que fallan y también darnos cuenta en las que nosotros fallamos como sociedad y estar constantemente ejerciendo las prácticas para poder tener una mejor calidad de vida y condición política de nuestro país. Críticos rigurosos y bien hechos y buscar justicia sobre los culpables, sí o sí. ¿Va? No decir, es que vamos a seguir trabajando, ya dejamos de culpables, no nos rencor y vamos a seguir trabajando. No, 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 los culpables y encarcelarlos, que paguen por lo que hicieron. Y el cuarto punto sería más que solamente decir que todo se puede y vamos a trabajar,